Y descendiendo, escuche textualmente, le estoy leyendo. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba. Diga conmigo, andaba. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro sale de la barca y empieza a caminar. Pedro ya está caminando en lo sobrenatural. Ya Pedro está caminando en la dimensión que Dios quiere. Ya Pedro está caminando sobre los vientos, sobre la marea. Ya Pedro está caminando sobre el mar. Ya Pedro está caminando sobre las aguas. Pedro ya va bien, Pedro va caminando. Pero esta es la palabra que a mí me llamó la atención. Dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Esta palabra yo la había leído muchas veces, pero no me había detenido como me detuvo el Espíritu Santo en esta específica palabra. Pero al ver, yo no sé cuál es el viento que se ha levantado y te ha detenido. No sé cuál es el viento que se ha levantado en tu casa, en tu familia. No sé cuál es el viento que se ha levantado en tu entorno. Yo no sé cuál es el viento. Pero ¿sabes cuál fue el problema de Pedro? El problema de Pedro no fue salir de la barca. El problema de Pedro no fue que posiblemente los otros 11 discípulos empezaron a murmurarlo, a criticarlo, porque tal vez le decían: Pedro, si te empieza a ahogar, no te vamos a dar la mano. Pedro, si empieza a hundirte, no te vamos a salvar. Pedro no escuchó ninguno de esos comentarios. No. Ese no fue el problema de Pedro. El problema de Pedro iba caminando bien sobre las aguas. Pedro iba caminando hacia Jesús. Pedro ya está gozando de lo sobrenatural. Pedro ya va caminando, aleluya, por encima del mar. Hasta que miró. Diga conmigo, miró. Wow. Hasta que miró el viento. Pedro iba caminando y de repente Pedro está gozando. Pedro está en paz. Pedro está gozoso. Pedro está disfrutando. De repente miró. Esta palabra me llamó a mí mucho la atención. Y voy a tomar un tiempecito aquí. Pero al ver el fuerte viento. ¿Qué fue lo que pasó con Pedro? Si Pedro iba caminando bien. ¿Qué fue lo que pasó con Pedro? Si Pedro iba mirando al maestro, aunque aquí no lo especifica, pero muchos dicen que él estaba viendo al maestro. ¿Sabe que muchas veces, veo que escribieron que la duda, qué bueno, gracias. ¿Sabe que muchas veces nos hemos mantenido creyéndole a Dios? Nos hemos mantenido con una fe indetenible, como prediqué en una ocasión ahí en Facebook. Una fe indetenible. Mas sin embargo, llega la prueba, llega la dificultad, llega la tentación, llega el momento difícil, aunque estemos fortalecidos en la fe, por cuanto quitamos la mirada del galardón, por cuanto quitamos la mirada del que habló la palabra, de repente ponemos la mirada en esos vientos que se han levantado y de repente lo primero que nos llega a nosotros es lo mismo que le entró a Pedro, fue miedo, y el miedo paraliza a cualquiera. ¿Qué es lo que te tiene paralizada? ¿Qué es lo que te tiene paralizado? ¿Cuál es el viento que te ha detenido a mirar? ¿Sabe lo que Jesús quería enseñarle a Pedro? Porque si usted se lee los versos anteriores, no había ninguna brisa, no había ningún viento recio. Más, otra cosa también era que Jesús estaba caminando sobre las aguas. Otra cosa más que Pedro, de quien había escuchado la palabra, era de Jesús y no de un hombre. Pedro sabía que si seguía caminando y no miraba el viento, Pedro iba a llegar al destino que Jesús le había trazado, era llegar a Jesús. Pero ¿sabe qué? El problema de Pedro fue que le prestó atención
al viento. Y hay gente que le están prestando atención al viento. Hay gente que está mirando el viento con sus ojos naturales. Hay gente que está mirando el viento que se levantó. Aunque tenga toda la fe del mundo, aunque saliste de tu barca con la fe, saliste de la barca con confianza, saliste de la barca con seguridad, pero ahora te encuentras mirando a los vientos. Shemahaya Masuta Levakaya. El miedo que es provocado por mirar o enfocarte en la prueba que está viviendo, el miedo te va a paralizar. El miedo me paraliza. ¿Sabe cuál fue el problema del pueblo de Israel? El pueblo de Israel no fue que no salió con mano poderosa, no fue que no salieron viendo los milagros de Dios, no fue que no salieron bendecidos, prosperados. El problema del pueblo de Israel en el desierto, aleluya, era, ¿sabe qué? Que empezaron a murmurar, a cuestionar, empezaron a calumniar y empezaron a criticar lo que Dios estaba haciendo, el desierto que ellos estaban pasando. ¿Sabe? Cuando te enfoca en el desierto, cuando te enfoca en el problema, cuando te enfoca en la prueba, cuando te enfoca en la tentación, cuando te enfoca en la guerra, cuando te enfoca en la lucha que se ha levantado, tu enfoque será nublado y temor, miedo llegará a tu vida. Por eso hoy tal vez te encuentras paralizada, te encuentras paralizado, pero vengo en el nombre de Jesús a decirte que Jesús todavía está allí para levantarte. Jesús todavía está allí para ayudarte. Jesús está ahí todavía para restaurarte. Ay, alguien tiene que alabar a Dios. Alguien tiene que adorar a Dios ahí. Anda, Samaya, Soja. Alguien tiene... Dios mío, sí, yo vengo en contra del miedo que te ha venido. En contra de ese miedo que te ha llegado a tu vida. Escuche. El pueblo de Israel sale con mano poderosa, pero ¿sabe por qué se quedaron en el desierto? ¿Sabe por qué se quedaron? Porque miraron el desierto. Y no sabiendo que el desierto era simplemente el camino que lo iba a llevar a la tierra prometida. No calumnie, no murmure tu desierto, no te enfoque en las pruebas. No te detenga a mirar la situación, la circunstancia que se ha levantado. Dice la palabra aquí, pero al ver el fuerte viento, ¿sabe lo que estaba provocando ese viento? Wow, espérate, agárrense ahora. ¿Sabe lo que estaba provocando el viento? Lo que el viento estaba provocando era que Pedro tuviera más fe en el Señor. Lo que el viento estaba provocando era que Pedro llegara, aumentara. El viento lo que lo estaba era moviendo. Por eso, si usted se da cuenta, en el libro de Génesis capítulo 14 verso 21, que la palabra dice allí que versículo antes dice la palabra que el pueblo de Israel estaba allí detenido frente al mar y detrás venía el faraón. Aleluya. Pero de repente Jehová le dice a Moisés: Moisés, ¿qué hace clamando a mí? Dile al pueblo que cruce. Y dice la palabra que Moisés levanta la vara y de repente hubo un grande viento. Escuche esto ahora. Escuche esto ahora. Ese viento, ¿sabe lo que hizo ese fuerte viento? Que abrió el mar en dos. Hay cosas, situaciones que Dios va a permitir a tu vida que van a abrir puertas.
Hay situaciones que Dios va a permitir a tu vida que te van a formar. Hay situaciones que Dios va a permitir a tu vida que te van a fortalecer. Hay situaciones que Dios va a permitir a tu vida que te van a ayudar a buscar más al Señor. Que te van a llevar de rodillas, te van a llevar a clamar, te van a llevar a ayunar, te van a llevar a hacer silicio, te van a ayudar a llegar a la iglesia. Hay situaciones que Dios va a usar. Lo que a otra gente lo mata, a ti te va a fortalecer, a ti te va a ayudar, a ti te va a enriquecer, a ti te va a levantar. El fuerte viento, ese mismo viento que se despertó, se levantó delante de Pedro, fue el mismo viento que Dios usó para abrir el mar Eldó y para que el pueblo cruzara en seco. My God, aleluya, alma mía, alaba a Dios en esta hora. Ese mismo viento que se ha levantado en tu vida, en tu casa, ese mismo viento es que Dios va a usar para llevarte al destino profético que Él trazó para ti. Si no, preguntémosle a Jonás. Preguntémosle a Jonás qué fue lo que Dios usó. Aleluya. De repente una tormenta y de repente viene un gran pez y posiblemente Jonás estaba dentro del pez pensando: ya me morí, ya me quedé muerto, ya hasta aquí llegó mi ministerio, ya hasta aquí llegó mi vida, hasta aquí llegué yo ya. ¿Sabe qué? ¿Qué fue lo que Dios hizo? Que levantó un gran pez para poder llevarlo al destino donde Él tenía trazado. Aleluya. ¿Sabe qué hizo este gran pez? Que lo llevó a Nínive, donde Él tenía que llegar. Hay situaciones que Dios va a permitir en tu vida que te van a remover, te van a sacudir. Sí, van a sacudir tu cuerpo, van a sacudir tu alma y tu espíritu, pero al final va a llegar donde Dios quiere que tú llegues.